Bienvenidos a nuestro estudio bíblico de la Iglesia Bautista Más Vida. Estamos explorando lo que significa ser bautista o lo que cree la Iglesia Bautista, las creencias de la Iglesia Bautista y también lo que es distinto de la Iglesia Bautista. Algunas personas, mucha gente que tiene esta pregunta, ¿qué significa o qué cree la Iglesia Bautista? Pues hemos explorado unas cosas que solo usamos la Biblia como el fundamento de nuestra fe, la base de nuestra fe, y hemos explorado unas cositas de la Iglesia Bautista. Hoy vamos a ver que la Biblia nos enseña que solo hay dos ordenanzas en la Biblia. No hay tres, no hay cuatro, no hay cinco, solo hay dos, ¿vale? Y vamos a explorar que esas dos ordenanzas y porque hay mucho debate, es muy controversial esas dos cosas, pues no debe ser, porque la Biblia es bien claro y no hay por qué tener debate ni confusión acerca de este tema. Es bien claro lo que la Biblia nos enseña. Vamos a ver de la Biblia por qué hacemos solo dos ordenanzas y el significado de las dos ordenanzas, ¿vale? Son, número 1, el bautismo y número 2, la cena del Señor, ¿vale? La Biblia, que es la base de nuestra fe, nos da dos instrucciones, dos ordenanzas para la iglesia local. El bautismo y número 2, la cena del Señor. Para empezar, quiero empezar en el libro de Mateo, capítulo 12. Mateo capítulo 12. Y aquí tenemos una conversación entre Jesús y los fariseos, ¿vale? Es un evento curioso lo que ocurrió en Mateo capítulo 12. Vamos a empezar con versículo 1 que dice: En aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo, y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Viéndolo, los fariseos le dijeron: He aquí, tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Pero él les dijo: ¿No habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? Cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la propiciación, que no les era lícito comer ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes. ¿O no habéis leído en la ley como en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? Pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Y supieseis que significa misericordia quiero y no sacrificio. No condenaréis a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Pues eso es importantísimo para entender, porque la acusación es que Jesús ha roto la ley. Cuando Jesús vino para establecer un nuevo pacto que es la gracia, que no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. Jesús estableció un nuevo pacto, el Nuevo Testamento, que es lo que usamos hoy en día, ¿vale? Pero los dos van juntos, porque no tiramos el Antiguo Testamento. Tiene su propósito y su función, ¿vale? Entonces, Jesús nunca ha roto la ley, nunca rompió a la ley. Lo que Jesús rompió fue pues como dice, Jesús ha roto las normas y las reglas humanas que han puesto encima de la palabra de Dios. Y Jesús, mire cómo Él les respondió. No respondió diciendo: bueno, yo soy Dios, escúchame, yo soy Dios y ya está. Pero Jesús respondió con la Biblia. Él respondió con las Escrituras, porque dijo a los fariseos que eran supuestamente expertos en la ley. Entonces, sus discípulos tenían hambre, entraron en este campo
para buscar comida, que fue permitible. Eso fue una manera en el tiempo para dar comida a los pobres. En la sección exterior han quedado como dos filas o dos líneas de cualquier cosa en el jardín, en el huerto. Eso fue algo público para la gente con necesidad. Jesús aquí con sus discípulos comió y los fariseos han visto y dicen, ¡qué barbaridad! Mira lo que Jesús está haciendo con sus discípulos. Están en pleno día, enfrente de todos, están rompiendo la ley. Ya han roto la ley enfrente de todos encima. ¿Qué es esto? Porque los judíos, los rabinos tenían 39 categorías de lo que significa el trabajo. Entonces, 39 categorías del trabajo. En caso que tienes que hacer algo en el domingo, o el día de reposo, pues no tenías que leer las normas y las reglas, y por seguridad han puesto cosas encima, las normas y normas encima de las normas, y reglas en más reglas encima de las reglas. Pero, por ejemplo, no fue permitible mover una silla en el día de reposo. No fue permitible mirar en el espejo en el día de reposo. No fue permitible orar por alguien enfermo en el día de reposo, según los fariseos. Entonces, fue una ridiculez, fue una barbaridad, una tontería, algo severo. En esta época, en el mundo antiguo, no existía el concepto de un día de descanso. Fin de semana, olvídalo. Han trabajado todos los días, 7 días a la semana, todos los días han trabajado. Dios introdujo el concepto del día de descanso. Eso fue un regalo de Dios, pero los humanos han convertido el día de descanso en algo severo, algo fuerte, algo pesado. Entonces, tú, claro, con miedo de romper la ley y 39 categorías de lo que significa lo que significa trabajo, una tontería. Jesús no solo rompió sus tonterías y sus leyes humanas, pero respondió con las Escrituras. Entonces Jesús no dijo, bueno, yo soy Dios, escúcheme. Lo ha dicho, porque dice, yo soy el Señor del sábado o Señor del día de reposo. Entonces, es la ley, la religión siempre pierde el enfoque, siempre pierde el propósito y el punto principal que fue Jesús. Vale. Tenemos como cristianos, como seguidores de Cristo, el mismo llamado. Tenemos que seguir a Jesús y mira, Él nos dio un ejemplo aquí de algo que es importante para nosotros, de no permitir cualquier iglesia, cualquier autoridad, cualquier grupo, cualquier entidad, de poner normas ni reglas encima de nosotros. Somos libres en Cristo Jesús y no vamos a permitir cualquier iglesia o cualquier líder de poner normas y reglas encima de nosotros. Si no está en la Biblia, no puedes ser dogmático acerca de este tema. Si no está bien claro y escrito en la Biblia, déjame en paz, porque yo soy un seguidor de Cristo. Y la idea de la iglesia bautista, que no es perfecto, tenemos problemas como todo lo demás, pero la idea de la iglesia bautista es que solo usamos la Biblia y que si no está en la Biblia no podemos ser dogmáticos. Yo tengo preferencias, tú también tienes preferencias, tenemos que ser sensibles del Espíritu Santo, de decir que bueno, eso para mí no es bueno, o eso para mí yo considero eso como pecado. Pero si no está bien claro en la Biblia, es una zona gris. Es una zona gris, ya está. No podemos ser dogmáticos, no podemos ser fuertes ni pesados y poner normas ni reglas con cosas que no están en la Biblia. La Biblia es la base de nuestra fe. No es un grupo de líderes, no es un movimiento, ni es una organización, es la Biblia. Y si no está en la Biblia, no tienes
no tienes por tener debates ni discusiones. Ya está. Entonces, como seguidores de Cristo, tenemos libertad en Jesús, pero tenemos que mantener nuestra libertad en Jesús. Siempre hay alguien que quiere poner normas y quiere poner reglas encima de nosotros para que vivimos con miedo y con temor y con restricciones y perdemos el enfoque, perdemos el punto principal de la vida cristiana, que no es cumplir normas, no es cumplir reglas, pero seguir a Jesús, es amar a Dios con todo tu corazón y permitir al Espíritu Santo trabajar en tu corazón y Él produce en ti el deseo de seguir a Jesús y hacer lo correcto y hacer lo bueno. Pero las instituciones siempre quieren poner encima de nosotros normas y reglas. Y bueno, además, el mundo religioso siempre dice que nosotros somos herejes por no cumplir normas ni reglas, pero no es cierto, porque somos como Jesús. No vamos a cumplir normas humanas, no vamos a seguir tonterías que los humanos han inventado. No vamos a permitir un hombre de controlarnos. Somos libres en Cristo Jesús y tenemos la Biblia como nuestra guía. Entonces la idea de la Iglesia Bautista es quitar todas las tonterías, quitar todas las tradiciones, quitar todas las normas y las reglas y simplemente seguir a Jesús según tu conciencia, según lo que el Espíritu Santo te dice en tu corazón y según la Biblia. Y mira, la Biblia y el Espíritu Santo son un equipo y siempre funcionan en armonía. Entonces tú no puedes decir, bueno, el Espíritu Santo me dijo algo que está en contra de la palabra de Dios. Nunca, porque Dios es un Dios de orden y Dios no va a decirte algo a través del Espíritu Santo que está en contra de la palabra de Dios. Entonces, tenemos la libertad de seguir la palabra de Dios. El mundo religioso, las iglesias del Estado, las iglesias grandes con poder, ellos siempre quieren de quitar información, de bloquear información, de decir, no puedes leer este libro. Como aquí en Europa, durante la Reforma, la Iglesia Católica no fue permitible leer la Biblia. No fue permitible leer comentarios de Juan Calvino, ni Martín Lutero, otra gente, porque fue un momento muy grande para volver a usar la Biblia. Y los hombres de la Reforma han traducido la Biblia en el idioma de la gente. Y con la impresora empezaron imprimiendo la Biblia rápidamente. Y eso fue como empezó un incendio aquí en Europa, porque la gente empezaron a leer la Biblia y decir, mira, es lo que la iglesia está diciendo y enseñando, no hay ningún versículo en la Biblia que mencione esto. Pues la Iglesia Bautista, la idea es solo hay dos ordenanzas en la Biblia, el bautismo y la cena del Señor. Y para nosotros tenemos la llamada de romper normas, romper leyes que son leyes humanas y seguir la Biblia. Y entonces queremos ser libres y mantener nuestra libertad en Jesús, ¿vale? Por eso el capítulo de Mateo 12 es bien importante para nosotros. Y cuando tu amigo católico, tu amigo, cualquier otra cosa, dice que, bueno, tú eres hereje por no creer en la Virgen o no cumplir estas normas. Claro, somos seguidores de Jesús y solo usamos la Biblia porque Jesús sí misma usó la Biblia por su fundamento. Siempre respondió a la gente usando versículos en la Biblia. Siempre respondió diciendo, dice en Génesis, dice en Isaías, dice en siempre usó la Biblia por defenderse. Entonces, en la Biblia solo hay dos ordenanzas, el bautismo y la cena del Señor. Vamos a hablar del bautismo. Vamos al libro de Mateo ahora, capítulo 3. Juan fue quien bautizó a Jesús. ¿Por qué Jesús fue bautizado? Para darnos un ejemplo, ¿vale?
claro que Jesús es Dios sí misma y no fue necesario de ser bautizado, pero Él lo hizo para darnos ejemplo y para ser ejemplo. Entonces, es importantísimo recordar, si Jesús hizo eso para darnos ejemplo, ¿por qué no fue bautizado cuando Él fue un bebé? No, Él esperó hasta que fue adulto, ¿vale? Y el bautismo de Juan está conectado con el arrepentimiento. Estamos en Mateo capítulo 3, y aquí hablamos del bautismo de Juan. Capítulo 3, versículo 1 dice, en aquellos días vino Juan el Bautista. Me gusta su nombre mucho. Juan, no dice Juan el presbiterano, no dice Juan el Bautista. No, es broma. Juan el Bautista predicando en el desierto de Judía y diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo, voz del que clama en el desierto, preparar el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langostas y miel silvestre. Y salía en Jerusalén en toda Judía y toda la provincia de alrededor de Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Y el ver que muchos de los fariseos, de los saduceos, venían a su bautismo, le decía, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Entonces, Juan, en el bautismo de Juan, fue conectado con el arrepentimiento. El arrepentimiento es una palabra, un verbo, que en años después han cambiado el significado. El significado del arrepentimiento no es hacer un espectáculo, no es de autoflagarse, no es algo de sufrir. El arrepentimiento solamente significa cambiar. Es cuando cambia, aquí en España dice cambiar el sentido, ¿vale? Es cambiar tu dirección. Eso es lo que significa el arrepentimiento. Porque tú puedes hacer un gran espectáculo y pedir perdón y llorar y hacer un show y continuar después en el mismo pecado, haciendo daño a la gente, lo que sea. El arrepentimiento no es hacer un show, no es hacer un espectáculo, no es de llorar y gritar, es simplemente cambiar tu dirección. Ya iba en dirección norte, o el sur ya iba en dirección norte. Es cambiar tu dirección. Es admitir, bíblicamente, admitir que yo soy un pecador. Y mucha gente piensa que, bueno, yo soy una buena persona. Yo ayudo a los pobres cuando puedo. Yo conduzco al límite en la calle. Yo soy una persona respetuoso, abierto. Pero has roto la ley de Dios. Y cuando rompes una ley de Dios, significa, la Biblia nos enseña, Santiago, que has roto toda la ley. Entonces, no hay ninguna persona que es perfecta. Y para ir al cielo tienes que ser perfecto. Y no hay ninguna persona así. Entonces, somos pecadores. Y claro, cuando examinamos nuestros corazones, no es tan bella lo que vamos a encontrar. Tú, en tus momentos de silencio, cuando estás solo y empiezas a pensar en tu pasado, hay cosas, porque somos humanos. Tú has enviado mensajes venenosos. Tú has dicho palabras venenosas. Tú has dañado a otra persona psicológicamente, emocionalmente, seguro. No hay ninguna persona que puede vivir toda su vida y no hacer daño a otra persona. Imposible. Todos nosotros
hemos hecho daño a otra persona en una manera u otra. Entonces, wow, somos pecadores. Y lo más que examines tu corazón, lo más te das cuenta que eres un pecador. Y necesitamos la gracia de Dios, su misericordia, su salvación. Entonces, su perdón. El arrepentimiento es esto de admitir, wow, es verdad, yo soy un pecador. Es de cambiar. Ahora creemos, Jesús es quien hace el cambio, ¿vale? Pero esa es la idea. Juan, su bautismo fue conectado con el arrepentimiento. ¿Estáis conmigo? ¿Cómo es posible entonces que un bebé, que un niño puede arrepentirse, puede admitir sus pecados, confesar sus pecados y ¿cómo se llama? Arrepiéntese. No sé. Un bebé no puede aceptar a Jesús como su propio Salvador y admitir, wow, yo soy un gran pecador, he roto la ley de Dios. Es imposible. Por eso Jesús esperó hasta que fue adulto para darnos el ejemplo de una persona que entiende las cosas, que tiene el conocimiento, que ya llegó al momento en su vida cuando puede entender las cosas y puede elegir a seguir a Jesús. La idea del cristianismo es que Jesús hace un trabajo en tu corazón. Mira otra vez en Mateo capítulo 12, otro versículo que es curioso. Mira, en versículo 13 dice, entonces dijo a aquel hombre, extiende tu mano. Pues eso fue una trampa de los fariseos. Había un hombre, no sé, no recuerdo, vamos a ver. Versículo 10, y aquí había ahí uno que tenía seca una mano, seca una mano, y preguntaron a Jesús para poder acusarle, ¿es lícito sanar en el día de reposo? Eso fue trampa, sanar a alguien en el día de reposo. Y ahora miramos como, wow, qué tontería. Claro, el día de reposo fue de descansar. ¿Por qué? No fue permitible trabajar en el día de reposo, claro. Pero el día fue para enfocar en Dios. Y eso fue de dar ejemplo y fue una representación de la salvación. El día de reposo es algo curioso. Fue una representación visual de la salvación. Que tú no puedes trabajar y ganar salvación. Tienes que descansar en Jesús, ¿vale? No puedes trabajar ni ganar salvación. Tienes que descansar ¿en quién? En Jesús. Jesús dijo, yo soy el Señor del día de reposo. Yo soy el Señor del sábado. Yo soy el Señor de este día. Yo soy el punto, el enfoque de este día. Jesús es el día de reposo y el punto principal del día de reposo fue de descansar. Tenemos que descansar, confiar en Jesús. Vale, aquí él sanó a alguien. Eso fue como trampa. Él sanó a este hombre, versículo 13. Entonces dijo a aquel hombre, extiende tu mano, y él la extendió y le fue restaurado, sana como la otra. Pues, y salidos los fariseos, tuvieron consejo contra Jesús para destruirle. Por favor. Pero bueno, mira, sabiendo esto Jesús se apartó de ahí y le siguió mucha gente y sanaba a todos. Mira, la religión siempre tiene que hacer estas juntas. Siempre hay que pensar cómo podemos controlar a la gente. La religión siempre desde el principio fue un mecanismo político para controlar a la gente, para que la gente pudieran vivir con temor y con miedo y obedecer a los líderes de la iglesia. Mientras los líderes estaban cometiendo cualquier pecado, vivieron de lujo, con mujeres,
con, con cualquier cosa. Entonces fue una tristeza, una vergüenza que sigue hoy en día intentando controlar a la gente. Dicen, no, tú no puedes leer esto, no puedes ver este video, no puedes escuchar esto, siempre para controlar a la gente. Mira, escúchame bien, algo curioso, algo buenísimo de nosotros, de la Iglesia Bautista, aquí es el opuesto. Nosotros queremos animarlos a estudiar, examinar este libro, hacer un estudio, hacer una investigación. No hay secretos. No estamos aquí para desprimir las cosas. No estamos intentando desbloquear el camino. No, el opuesto. Aquí es, no crees en mis palabras. No confíes solamente en las palabras de los pastores de la iglesia, de lo que Alfonso predica, de lo que Josh predica, de lo que yo predica. No, por ti misma tienes que estudiar y examinar a la Biblia. Como Pablo dijo a la iglesia en Barcelona, no. No recuerdo. Pero Pablo dijo que esta iglesia fue algo muy recomendable porque estaban estudiando, examinando sus sermones y sus palabras y sus enseñanzas, haciendo comparaciones con la Biblia, a ver si eso es lo que la Biblia en verdad enseña. Pues mira, las multitudes estaban siguiendo a Jesús y eso es lo que ocurre con la iglesia orgánica, una iglesia movimiento genuino, una iglesia ecológica, es que la gente viene por su propia voluntad y porque hay un corriente en el agua, que hay el amor de Dios y el concepto de la gracia de Dios y el concepto de que quieren conocer a Dios y esta persona de Jesús, que no hay una caja en que puedes poner a Jesús, no hay una categoría para poner Jesús. Jesús es algo encima de toda la religión. Él quiere encima de cualquier idea o cualquier rumbo, y nuestra iglesia bautista no es perfecta, pero la idea es que queremos seguir a Jesús. Él es nuestro Salvador. Entonces, las multitudes siguieron a Jesús como es común. Pues el mensaje de Jesús es poderoso. El mensaje de Jesús es algo buenísimo. La gente encanta a Jesús y el mensaje de salvación. Y la iglesia y la religión siempre tienen que inventar maneras de controlar esto. ¡Wow! ¡Qué fuerte! Desde el principio hasta hoy en día, lamentablemente, el engaño sigue. Pero aquí la idea, seguir a Jesús. Bueno, la ordenanza número 1, el bautismo, conectado con el arrepentimiento, que tú tienes que arrepentirte y confiar en Jesús. Y luego, después, viene el bautismo, porque el bautismo es el momento de identificarte con Jesús, con su muerte y su resurrección. Él murió en la cruz, tumbado, sepulcrado en la tierra, y después levantó. Entonces, eso es una representación del bautismo, ¿vale? Lo mismo. Es para identificarte con Jesús y su muerte en la cruz. Vale. Entonces, hay libertad. Esa es la belleza del Evangelio. Es que tú eliges a seguir a Jesús. No es nuestros hijos en la iglesia. No bautizamos a nuestros hijos porque ellos tienen que hacer la decisión de seguir a Jesús. Ellos tienen que entender el concepto y ven en el mundo, se dan cuenta en el mundo que hay maldad, que hay cosas horribles que ocurren en este mundo y piensan qué maldad hay en el mundo, qué cruel es esta vida, qué difícil, qué fuerte es la vida. Y piensan que wow, todo es oscuro, qué oscuridad que hay en el mundo. Pero empiezan a entender, wow, qué luz con Dios que hay
Él es puro, no hay engaño con Dios, no hay engaño con Jesús. Es algo bello, es algo precioso, es algo claro, es algo buenísimo, es algo puro. Entonces, ellos tienen que por sí mismos elegir a seguir a Jesús, porque no es algo, es imposible forzar a alguien, obligar a alguien a ser cristiano. No funciona, porque la vida cristiana empieza con el nuevo nacimiento, cuando tú te arrepientes de tus pecados y recibes Jesús como tu propio Salvador. Eso es el momento cuando la vida cristiana empieza. Y después, el primer acto de obediencia es el bautismo, para identificarte con tu Señor, tu Salvador, Jesús. Entonces, no tiene sentido por bautizar un bebé. Lo que hacemos mejor en la iglesia bautista es una dedicación, ¿vale? Vienen los padres con su bebé y vamos enfrente de la iglesia y hacemos una oración especial. Y es decir, Señor, yo quiero dedicar a este hijo a ti. Voy a enseñarle, voy a amarle, voy a cuidarle, voy a hacer mi parte como padre, como madre, como para cuidarle, como proveer por este chico y enseñarle, y con la esperanza que un día este chico va a ser salvo, va a aceptar a Cristo como su propio Salvador, pero es una esperanza. No es una garantía y no es una obligación. Los chicos en la iglesia bautista van a aprender de Jesús, pero viene el día cuando tienen que elegir por sí mismos. Y lo que es muy importante para nosotros, hemos aprendido, es importantísimo que ellos tienen su propia fe, que ellos pueden crecer en su propia relación con Dios. No podemos forzarles o obligarles, es imposible. Bueno, venir a la iglesia como padre, claro, como en mi caso, en mi creciendo, no fue una opción de, bueno, este domingo no me apetece ir a la iglesia, pero yo me quedo. No. Tú vas a la iglesia, es buenísimo aprender. Pero en mi caso, yo tenía un día que recibir a Jesús como mi propio Salvador. No fui cristiano porque mis padres eran cristianos o porque fui a la iglesia, lo que sea. No, cuando tenía 13 años es cuando hice como un clic, un momento de entender, wow, soy un pecador y quiero tener esta relación con Dios. Y mi corazón fue abierto a recibí Jesús como mi propio Salvador. Y desde este momento, wow, mi relación con Dios empezó y mis padres me ayudaron. Entonces, lo que hacemos en la iglesia bautista es como una dedicación, ¿vale? Es que, Señor, vamos a dedicar a este chico a ti para servirte, para crecer en ti, con la esperanza que un día vamos a orar toda su vida para que viene este momento cuando él o ella recibe a Jesús por su propia cuenta, ¿vale? Pero eso es importantísimo, ¿vale? Por eso no hacemos el bautismo de un bebé, ¿vale? Una dedicación, sí. Y el bautismo, bueno, en Mateo 28 tenemos la gran comisión de Jesús, ¿vale? En esta gran comisión había el primo de Jesús, Santiago. Y Santiago escuchó la gran comisión de Jesús y empezó un caminante a Santiago de Compostela. Y por eso Santiago fue a Galicia para predicar el Evangelio, porque en Galicia, en la playa, tenemos lo que ellos entendieron ahí en este momento, el fin del mundo. Mira, escucha el versículo. Versículo 18, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí, yo estoy con vosotros
todos los días hasta el fin del mundo. Pues Santiago escuchó eso y por eso fue a Galicia, a Santiago de Compostela, hasta la playa, hasta el fin del mundo. Pero mira la secuencia. Dice, hacer discípulos, que es predicar el Evangelio, enseñar el Evangelio y explicarles su necesidad de aceptar a Jesús como su propio Salvador, por su propia cuenta, por su propio Salvador, ¿vale? Aceptar a Jesús, poner tu fe en Jesús y después, dice, bautizándoles. Entonces, hacer un discípulo. Un discípulo es una persona que empieza a seguir a Jesús, ¿vale? Y luego y después el bautismo. Ya está, no es algo tan difícil, ¿vale? Por eso es lo que la Biblia enseña, es bien claro, ¿vale? Luego, en el libro de Hechos, capítulo 2 y versículo 40, dice, y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba, diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Eso significa la iglesia. Vale, los que han recibido la palabra de Dios con gozo, los voluntariamente, abiertamente recibieron la palabra de Dios, como recibió Jesús como su propio Salvador, y luego fueron bautizados. Bien claro. Es que no entiendo el debate. Es bien claro que ya está. Usamos la Biblia con la base y ya está. Vale. Ahora la cena del Señor. Y por eso vamos a 1 Corintios. 1 Corintios, capítulo 11. Y lamentablemente aquí otra controversia, otra debate de lo que significa la cena del Señor, que si en realidad el pan se convierte místicamente y sobrenaturalmente en la carne de Jesús, o el vino se convierte místicamente en la sangre de Jesús. Pues, y por ello, eso es como recibir Jesús, es tomar y comer la carne y beber su sangre. Pero eso es un mal entendimiento, porque toda la Biblia habla de la fe. Es por fe eres salvo. Es por fe seguimos a Jesús. Todo es por fe. Es por fe, ¿vale? Y hay una palabra clave aquí en este versículo que habla de la cena del Señor para ayudarnos a entender el concepto, ¿vale? Versículo 24. Jesús está aquí con sus discípulos en la habitación arriba, ¿vale? Con la cena del Señor, y versículo 24 de 1 Corintios 11 dice, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed. Esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Hacer esto en memoria de mí. La palabra clave es la palabra memoria. Hacer esto en memoria de mí. En la Biblia, entonces, su cuerpo y su sangre, Él iba a dar para salvar el mundo, para salvar todos los que iban a creer y confesar a Jesús como su propio Salvador. Y la instrucción, la ordenanza para la iglesia es hacer la cena del Señor, es comer una pieza de pan y después beber un poco de vino. Nosotros usamos vino nuevo que no tiene alcohol, y la idea de eso es tomar una pausa, tomar un momento, un tiempo de reflexionar y pensar en el sacrificio de Jesús en la cruz. Mira lo que Jesús dijo, hacer esto en memoria de mí. Entonces, el pan como su cuerpo, el vino como su sangre, es solo una representación, es solo un ejemplo, solo algo que representa
algo más, diciendo versículo 25, asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hacer esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Entonces la idea es hacer esto en memoria de mí. Pues en nuestro caso, nuestra iglesia, una iglesia joven, estoy esperando hasta que algunos terminen el discipulado y vamos a hacer eso como iglesia también. No hay una instrucción de cuántas veces al año o cuántas veces tenemos que hacer la cena del Señor. Algunas iglesias lo hacen una vez al mes, algunos que cada cuarto, cada 3 meses, lo que sea. Es una decisión que nosotros podemos tomar luego. Pero la idea es tomar un tiempo para reflexionar a tu corazón, examinar tu corazón, pensar en él. Dice, por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Hacer una examinación de tu corazón, ¿vale? ¿Por qué? Somos pecadores, somos humanos, tenemos problemas, somos celosos, somos lo que sea. Es tomar un tiempo para examinar tu corazón. Número 1, reflexionar en el sacrificio de Jesús y luego examinar tu corazón y confesar tus pecados. Es un tiempo bonito, es algo precioso, pero no hay un milagro que ocurre con el pan y que ocurre con la sangre. El milagro fue la muerte de Jesús en la cruz cuando Él recibió todos los pecados y pagó el precio y luego resucitó. Eso fue el milagro. Y entonces eso es un ejemplo, eso es un tiempo, dice eso, hacer esto en memoria de mí. La iglesia, entonces, la Biblia solo da a la iglesia 2 ordenanzas, ¿vale? Únicamente 2 ordenanzas. Y espero que esta lección fue una bendición y una manera de defender tus creencias y explicar por qué hacemos lo que hacemos. Siempre, una vez más, usamos la Biblia. La Biblia es la palabra de Dios. Y si usamos a Jesús como ejemplo, Jesús siempre respondió a sus críticas, siempre respondió a la gente con preguntas usando la Biblia, ¿vale? Siempre. Los quiero animarlos a hacer lo mismo. Otra vez, la iglesia bautista no es perfecta. La meta es ser un seguidor de Jesús. La meta es ser bíblico. Es lo más importante, ¿vale? Y eso es la llamada que tenemos. De no permitir cualquier hombre poner normas ni reglas encima de ti. Y no es bíblico, olvídalo. Tenemos que mantener nuestra libertad en Jesús para seguirle con todo mi corazón. Porque si estás siguiendo normas, estás siguiendo a un hombre que inventó esas normas, pues tenemos que seguir a Jesús. Y ser bíblico es leer y estudiar la Biblia, ¿vale? Pues vamos a orar y terminar nuestro tiempo. Y gracias por acompañarme y bendiciones, familia. Señor, bendice este día, bendice, Señor, a nuestra iglesia, mientras que estamos separados por el momento. Gracias, Señor, por lo que hemos visto hoy. Gracias, Señor, por la bendición de la palabra de Dios que tenemos. Ayúdanos, Señor, a estudiar mejor la palabra y poner en práctica la palabra de Dios. Y ayúdanos, Señor, a explicar esas cosas a los demás, con compasión y con misericordia y con palabras claras para ayudarles a entender este concepto. Gracias, Señor, por esta enseñanza. Bendice a mi familia y mis amigos. Y gracias, Señor, por el hecho de que podemos ser libres en ti, que estamos libres en ti, Señor. Ayúdanos a mantener esa libertad y seguirte con todo el corazón.
En el nombre de Jesús. Amén.